todos, muchas gracias por estar aquí en este acto que ha organizado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, un desayuno bastante particular que va a ser realmente pues una secuencia de preguntas, ¿no?, a los jueces, la oportunidad esta que tenemos de interrogar a jueces, que es algo poco frecuente, ¿no? Y claro, o sea, yo creo que lo interesante de un evento de estas características pues es ese contacto realmente con la actividad real que ellos desarrollan en sus respectivas jurisdicciones. Y claro, también sobre la perspectiva de que ellos son personas, como cualquiera de nosotros, civiles. Mientras no se demuestre lo contrario. Claro, se demuestre lo contrario, claro que sí. Y que en el fondo pues son personas poliédricas que tienen características muy particulares cada uno de ellos y expresiones de la personalidad muy diversas, porque esto es lo que se cuestiona muchas veces acerca de los jueces en la opinión pública, si tendrían que ser una especie de seres, efectivamente, seres de luz, inalterables, intratables, que están en una posición, que no tendrían que manifestarse, hacer manifestaciones jamás de la personalidad. Pero bueno, en cualquier caso, para ir abreviando y ser rápidos en lo importante que es hacer preguntas, voy presentando quizás por orden de apellidos, que es pues Fernando Portillo, que es magistrado, está actualmente en un juzgado de lo contencioso administrativo en Melilla. Hasta hace 4 días, literalmente, era decano de los juzgados de Melilla. También era presidente de Foro Judicial Independiente, unas asociaciones pues quizás más alejadas de todo ese ruido político, de esa significación que se hace en los medios de comunicación de magistrados conservadores, magistrados progresistas, etc. Es autor de un libro interesantísimo que recomiendo, que es Destripando la Justicia el derecho, sobre jueces y... jueces y derecho, para los que no saben de jueces y derecho, que responde muchísimas preguntas y además con su compra pues está colaborando con la lucha contra la ELA. Además de esto, pues bueno, una persona que destaca en redes sociales con su alter ego, ¿no?, Judge the Zipper, ¿no?, y que nos ha aclarado durante mucho tiempo un montón de cuestiones controvertidas o que eran algo oscuras alrededor de diversos temas. Nada, tengo aquí a mi derecha a Teresa Puchol, conocida en redes sociales como Lady Crocs. De hecho, además, o sea, vosotros empezasteis en el anonimato, ¿verdad? También Sí. Era la idea. Y luego ya de repente salisteis del toguero. No, yo no sabía. Allá lo sacaron. Yo no sabía. Vaya. Me dieron un pequeño empujón. Pero bueno, actualmente Teresa está en sección civil y de instrucción, ¿no?, del Tribunal de Instancia, lo que venía siendo un mixto, sí, Tribunal de Instancia de Dos Hermanas. Y bueno, pues se ha desempeñado también como conferenciante, como académica en entornos universitarios, en entornos institucionales, también como colaboradora de medios de comunicación en Radio y Televisión Española, y pues ha sido una divulgadora fabulosa también de asuntos muy interesantes. Nos ha ayudado a comprender muchísimo el derecho de familia, en muchos casos a través de las redes sociales, de una forma sincera, directa, honesta, contándonos cómo son las cosas. Manuel Ruiz de Lara, que está en el Mercantil número 11 de Madrid. Manuel Ruiz de Lara, además, no sé si recordáis la famosa pregunta prejudicial que se hizo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la cuestión de la Superliga. Aquí la planteó el caballero, y eso supuso un terremoto en las cuestiones de competencia en Europa cuando se tomó la decisión final. Manuel Ruiz de Lara, que al margen de su actividad como juez y además de su actividad como autor técnico, jurídico, en cuestiones de compliance, en cuestiones de contratos, también se ha desempeñado como novelista, con 2 novelas de denuncia que son Patria Judicial. Por otro lado, también ha estado auspiciando, ¿no?, los debates de las ligas universitarias. Y luego además pues eso, ha tenido su labor pues como divulgador, como comunicador en redes sociales de diversas cuestiones, con un perfil además bastante reactivo y bastante contestatario, lo cual no pocos problemas le ha traído. Y luego, bueno, por último, Jesús Villegas, al que conozco desde hace muchísimos años y con quien me une una gran amistad, al que conocí en Guadalajara en su momento, pero bueno, actualmente se desempeña en un juzgado de violencia sobre la mujer en Valencia.
Entonces, bueno, Jesús es un polímata que se ha dedicado a muchísimas actividades intelectuales, entre ellas la escritura, con la que nos ha transmitido pues, cuestiones muy relevantes acerca de la problemática que existe con, pues eso, entre la instrucción del Ministerio Fiscal y la actual instrucción de los jueces instructores, libro Fiscal Investigador y Juez Instructor, el poder amordazado, etc. Le tengo que felicitar porque recientemente ha sido nombrado académico de la Real Academia de Córdoba y que presentó su ponencia, ¿no? Su ponencia sobre la Inquisición, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que mantengamos pues, un debate lo más ordenado posible, bueno, más que debate, una secuencia de preguntas lo más ordenada posible y, a ver, teniendo en cuenta que hay cuestiones de enorme actualidad, lo que sí que tendría en cuenta es que los invitados, pues bueno, están en unas determinadas circunscripciones y en unas determinados órdenes jurisdiccionales. A ver, ellos no son jueces del Tribunal Supremo, entonces que creo que son temas que están de actualidad. No sé, todo llegará. Pero vamos, sí que tendría en cuenta esto porque a lo mejor lo que sí que nos interesa averiguar más aquí y lo que nos pueden ayudar a conocer mejor pues son aspectos un poco más del día a día de la justicia, de a qué se dedica un juez, qué es lo que hace, cómo son, qué características tienen cómo se toman estas decisiones, etc. Y nada, sin más, adelante, ¿quién...? Te lo prometemos, sí. Tirarnos al barro si hace falta. Claro. Claro, es todo a calzón quitado. Así que... Pues empiecen ustedes. Nadie tiene ninguna pregunta, pues en redes sociales no paran de insultar. Pero no creo que los que han venido aquí, ¿no? A ver, yo preguntaría, y teniendo en cuenta que tengo a dos cordobeses y un malagueño, o sea, si el 75% de los jueces son andaluces. Bueno, no, pues mira, buena pregunta porque ¿Y hombres? la estadística... Claro, el 75 sí, el 25% mujeres, ¿no? ¿No hay paridad? Nuestro espacio muestral es el que es, ¿no? Tenéis que saber que cuando se aprueba la oposición y vamos a la escuela judicial, nos hacen una serie de preguntas, una encuesta al entrar y que el Consejo de la Poder Judicial lleva 20 y tantos años recabando datos de los que aprobamos la oposición. Y entonces puede sacar un perfil muy ajustado de que es el perfil medio, ¿no? de juez en España. Y una de las cosas que saltaba era que era mujer y que era andaluza, porque al parecer desde Andalucía pues venimos mucho aprobados a posibles, 8 millones y pico, ¿no? de habitantes, supongo que da para mucho, tampoco tiene una industria, ¿no? Hay un tejido industrial muy impresionante, con lo cual pues al final se tira mucho para la función pública, así que sí, según la estética del Consejo, pues el perfil medio de juez es mujer andaluza, así que estamos un poco alejados. La parte de mujer estamos alejados, pero la parte andaluza todavía la... Sí. Yo me he intentado acercar yéndome a Sevilla. ¿De verdad? No, te ha ido a sustituir a Valencia, ¿eh? Efectivamente. Claro, Tenemos ahí los huecos siempre que... Exacto, nos hemos trocado. Bueno, pero si veis la prensa... A ver, ahora mismo es que los jueces estamos alcanzando un protagonismo que creo que no nos corresponde porque cuando el país está más tranquilo, pues los jueces deben pasar como desapercibidos. Eso es como un electrodoméstico. Cuando lo oyes funcionar, cuando oyes que tiene un ruido es que va mal. Si estamos en primera plana es un síntoma de que pues de que estamos atravesando una etapa un poco complicada. Mirad, yo tengo aquí el Twitter, bueno, estos son unos tuiteros conocidísimos, es la red que más utilizamos, y hay unas acusaciones a los jueces, por ejemplo, de que no debemos hablar en público, de que no debemos estar en redes, de que no debemos salir en los medios de comunicación, que debemos simplemente hablar a través de nuestras sentencias. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo. Por favor. Sí. Buenos días, soy María José Ceballos y estoy jubilada afortunadamente. Ya estoy viendo las cosas desde la barrera y lo que está pasando es no tiene nombre. Es que no se puede describir la situación que hay actualmente en España respecto de la judicatura. Y mi pregunta viene a propósito de la inexistencia de la libertad de expresión en los jueces. No sé qué opinaréis sobre esto. Hombre, existe porque de hecho pues todos tenemos redes sociales, estamos aquí, nos estamos expresando
existir existe. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias para nosotros que no tiene pues para usted o para usted. Pues, sueltan burradas, la gente suelta lo que le da la gana y ya está. Pues lo máximo que otro puede pensar es un grosero, es un maleducado, es gil. Pero en nuestros casos las consecuencias es pues el ataque directo a nuestra profesionalidad. O sea, a mí yo creo que podré escuchar 20 veces o leer 20 veces en Twitter, madre mía, y esto lo dice un juez, miedo me darán sus resoluciones. Entonces, libertad de expresión tenemos, porque yo sigo hablando a pesar de todo, y sigo escribiendo, pero es verdad que nos atacan. ¿No pensáis que está muy condicionada? A ver, Sobre todo por las consecuencias que pueden De las derivarse. consecuencias por aquí. vamos a ver. ¿Verdad? ¿Verdad, Manuel? Sí, a ver. Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Uno es la libertad de expresión, que uno tiene en la condición de juez. Es verdad que ahí yo sí intervengo en una conferencia o invoco expresamente mi condición de juez, digamos que tengo unas limitaciones que derivan de la ley orgánica del Poder Judicial, y otra es mi libertad de expresión como ciudadano cuando no estoy identificándome como juez. Otra cosa es que me identifique, evidentemente yo no puedo decir que soy panadero ahora porque no lo soy, pero son dos ámbitos distintos. A partir de ahí, yo lo que sí creo que los jueces tenemos es más los jueces y los ciudadanos, no digo cualquier ciudadano, más en el momento que vivimos un papel de responsabilidad personal y cívica ante lo que estamos viviendo. Y yo además, aquí me voy a expresar con toda la claridad y con toda la libertad que me otorga mi condición exclusiva de ciudadano. Vivimos momentos bastante lamentables. Yo decían, Destripando el Derecho es la obra de Fernando. Hay responsables políticos actualmente en el gobierno de la nación que se dedican a destripar la justicia. Ese es el objetivo, desmantelar el Estado de Derecho y socavar la independencia judicial. ¿Por qué? Porque las resoluciones judiciales que se dictan no son favorables políticamente a mis intereses políticos. A partir de ahí, vale todo. Le puedo llamar prevaricadores, golpistas a los magistrados del Tribunal Supremo, puedo interponer querellas infundadas contra un juez de instrucción y emprender una campaña de acoso porque investiga a la mujer del presidente del gobierno, puedo acusar a la judicatura en pleno de fachosfera y de estar al servicio de determinados intereses mediáticos, le puedo acusar a jueces que eso del lawfare, que encima es falso, porque los jueces la verdad que no hacemos el lawfare. Si alguien cree que lo hacemos, que presente una querella por prevaricación. Pero claro, el objetivo de todo esto es desacreditar al Poder Judicial y desacreditar a la Judicatura, porque no quieren un Estado de Derecho, quieren un Estado de Derecho de dos velocidades. Un Estado de Derecho para el común de los mortales y un Estado privilegiado en el que yo pueda obtener información privilegiada sobre casos mediáticos interviniendo con la Fiscalía, puedo conseguir determinada información sobre casos en los que se investiguen casos de corrupción, y después, por supuesto, cuando aquellas querellas vayan contra mí, contra mi ámbito familiar, contra mi ámbito, mi círculo cercano, que se archen, porque todas las resoluciones judiciales que impliquen una investigación de determinadas corruptelas o presuntas corruptelas que se han producido serán propias de la fachosfera o un intento de derribar al gobierno de la nación. A mí lo que vemos todos los días, porque es todos los días, sin excepción, no en una barra de bar, sino por los miembros del gobierno de la nación y por el presidente del gobierno. Se permiten dictar sentencias en torno al fiscal general del Estado antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie, se permiten ahora emprender una campaña de acoso y derribo contra los magistrados del Tribunal Supremo que han votado a favor de la condena a García Ortiz. De paso deslegitiman también a los dos votos particulares, porque vienen a decir que bueno, aquí como cada uno tenía su adscripción ideológica, pues ninguno era independiente. Cosa, yo defiendo tanto los votos que han condenado a García Ortiz como los dos votos particulares y no les pongo ninguna sombra de duda. Pero claro, la gravedad de esto es que tiene un reflejo en la ciudadanía. Hay gente que se lo cree y están socavando el Estado de Derecho. Socavan el Estado de Derecho cuando se dice que ¿para qué va a ir una mujer maltratada a un juego de violencia si se va a encontrar con un juez machista o machirulo que no le va a proteger? Y si una mujer maltratada, que está en verdadera situación de maltrato, le dicen que la única institución que le puede proteger es precisamente el Poder Judicial, que no vaya, ¿a dónde acude? ¿Al Ministerio de Igualdad en la puerta a decirle que su marido o su pareja le maltrata? O sea, es todo un cúmulo de irresponsabilidades políticas tremendas, pero que claro, que socavan la credibilidad de las instituciones y socavan el Estado de Derecho ante la ciudadanía. Y a mí eso me parece una gravedad extrema. Y es una gravedad, si me permitís, porque no había pasado antes de esta forma. A ver, el poder tiende a acumular poder.
Y el poder, cuando se acumula, pues tiende a la corrupción. Y cuando alguien lleva gobernando un tiempo, pues es normal que a su alrededor surja gente que quiere aprovecharse. Le pasó al gobierno anterior, al gobierno del Partido Popular, donde surgieron causas de corrupción, pues casos Nos, Gürtel, los trajes de Camps, en fin, el tema del tesorero, en fin, hubo una serie de causas y que, bueno, que supongo que generaron su ruido, bueno, supongo no, generaron su ruido mediático e incluso descalificaciones contra jueces, se pueden sacar efectivamente, pero yo creo que ahora hemos pasado de fase. Ahora vuelve a producirse otro ciclo con otro gobierno donde otra vez vuelven a surgir a su alrededor casos de corrupción y sin embargo lo que estamos viviendo ahora yo creo que no lo habíamos vivido antes. Estamos hablando más de, pues claro, el otro día hablaba con, no sé si está aquí por Inés, si le dijo que iba a estar por aquí. Hola Inés, ¿qué tal? Hablaba precisamente con Inés, que es periodista, bueno, de que efectivamente lo que está pasando ahora no es cosa de que los jueces estemos haciendo algo distinto de lo que hemos hecho siempre, ¿no? Que es perseguir la corrupción cuando se nos denuncia y cuando llegan indicios, ¿no? y trabajar con ellos, sino que la reacción que se está produciendo a esto está siendo desaforada, porque además, y bueno, sí, ahora dejamos hablar nosotros, hablar vosotros, pero además está contando con algo que creo que no se contaba antes, que es con la complicidad. Primero con unas herramientas que antes no había, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y los medios de comunicación digitales, que yo creo que antes no estaban tan extendidos y bueno, yo creo que facilita la transmisión de ciertos mensajes. Y en segundo lugar, pues con la complicidad precisamente de muchos de esos medios de comunicación que se han sumado a esa campaña de desprestigio, que antes a lo mejor era el político de turno echando peste de los jueces que están investigando o saltando de vez en cuando, ¿no? A decir algo que no le gusta de los tribunales, pero ahora cuenta con un aplauso que resuena en los medios de comunicación y que hace que efectivamente lo que decía Manuel, ¿no? Que eso pues incremente la sensación de desconfianza en la ciudadanía, porque claro, el ciudadano cuando oye a sus responsables políticos, gente con cargos muy importantes, y oye a su vez como periodistas dan, ¿no? Pábulo a ese tipo de declaraciones o de manifestaciones, pues es normal que piensen que hay algo que no funciona, que los jueces no están haciendo bien su trabajo, que posiblemente no lo hacemos, bueno, posiblemente no, ya digo yo que no lo hacemos bien siempre en absoluto, pero bueno, pero no en ese sentido al que se quiere indicar. Bueno, pues yo creo que por eso la situación ahora es un pelín más delicada y más peligrosa que la que ha habido antaño. Sí, un momento, para responder desde un punto de vista jurídico concretamente a la pregunta que ha hecho. En la Ley Orgánica del Poder Judicial hay una serie de limitaciones a la libertad de expresión de los jueces. Si no me falla la memoria, básicamente es que no podemos dirigir ni censuras ni críticas a los poderes públicos. Pero eso es una cosa y otra que no podamos criticar aquellas leyes o aquellas disposiciones normativas que creamos que son erróneas desde un punto de vista técnico-jurídico o incluso que supongan un retroceso en las libertades y en la democracia en el Estado de Derecho. Aquí es donde entra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que cuando en un país las libertades, los derechos, los valores constitucionales están en peligro, los jueces no solamente pueden, sino que deben hablar en los poderes públicos y salir a la escena pública para defender a la democracia. Y enlazo con lo que dicen mis compañeros. Mira, corrupción ha habido siempre, de derechas y de izquierdas, de rojos y de azules. El problema que tenemos ahora es que se está atentando con la máquina del BOE contra la estructura del Estado de Derecho y que se puede hacer un daño irreversible con el cambio de normas, de leyes, que aunque cambie el gobierno, van a seguir ahí. Y ese es el problema, no un gobierno u otro, sino el régimen, el sistema, el Estado, que lo van a dinamitar desde dentro. Y por último, el gobierno pues parece que está tramitando algún tipo de iniciativa, no sé en qué fase está, si todavía en borrador, anteproyecto, no lo sé, para regular la intervención de los jueces en medios públicos, redes sociales, medios de comunicación, etc. A mí me han dicho que, bueno, pues que esa ley tiene nombres y apellidos con la gente que estamos aquí. No sé si seremos nosotros o serán otros, pero evidentemente que hablen los jueces les molesta muchísimo. La ley Teresa. No, yo creo que sería la ley Lady Cross. Eso, Teresa mucho no la conoce nadie. La ley Lady Cross, estaría muy bien. Venga, y ya hemos hablado mucho rollo. Sí. Intervenciones más cortas y vosotros preguntad más. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para
apoyarles a ustedes o para Esto. que esto que está pasando, sí, pero más, yo es que como No, que me quedo con informar, ganas de no, más. que simplemente que os informéis de forma plural y no hagáis seguidismo, que intentéis y que sepáis, seáis conscientes que detrás de cualquier decisión judicial normalmente en la mayoría de ocasiones hay una persona honesta que trata de hacer bien su trabajo, con mayor o menor acierto, pero que no hay intereses espurios detrás, que no hay intereses políticos detrás, que quienes tienen interés en que no se investiguen, los que están interesados son precisamente los otros. Simplemente eso, informaros los ciudadanos y tener opinión vuestra propia, crítica, que no sea lo que os digan los primeros que... Ni siquiera nosotros, poner en duda también lo que pongamos, lo que digamos nosotros. No, además es que las voces discrepantes y sobre todo insultantes, el problema es que son más elevadas. No es que sean más, sino que gritan más. Esto es lo de siempre, ¿no? Que cuando alguien se te pone a gritar, tú inmediatamente te callas, porque no te vas a poner a su altura. Entonces, eso es lo que también pasa en las redes sociales, que hoy en día son el medio de transmisión. Que la gente que falta el respeto, que ataca al prestigio de una institución, no mío, o sea, no es mío, porque yo al fin y al cabo, yo creo que lo que decía Fernando, yo todos los días intento hacer mi trabajo siempre de la mejor manera posible. Además, a pesar de que me abrume la faena, yo me niego a no dedicarle a cada asunto el tiempo que requiere. Entonces, no es en mi día a día como juez, sino que lo que atacan es una institución que es toda es nuestra, es como si atacan a la policía. Y tú piensas, es que están atacando a los que están estructurados para defendernos. Entonces, el problema que nos encontramos es que gritan más y se oye mucho más todos los que intentan desprestigiar al Poder Judicial en general. Y eso es lo lamentable, que tengan más voz. Yo diría ser conscientes de lo que decía Jesús, no solo de las críticas que hacen, sino de las reformas que intentan emprender. Atribuir la instrucción a la Fiscalía sin darle independencia, no reformar el Consejo del Poder Judicial para que lo elijan los jueces como exige Greco, limitar la acción popular, o sea, todas estas reformas que parece que dice, bueno, solo afectan a casos políticos, no afectan a todo. ¿Qué debe hacer un ciudadano? Ser consciente de los ataques que se están produciendo y después debatirlo y cuestionarlo en cualquier foro, familiar, amigos, etcétera. Que no prime las manifestaciones de aquellos que son fascistas. Porque aquel que niega un Estado de Derecho, que ataca la independencia del Poder Judicial, aunque se defina a sí mismo como antifascista, es un fascista, de izquierdas o de derechas, pero es un fascista. Entonces hay que plantarles cara, ¿cómo? Con la palabra y con el razonamiento jurídico. Es decir, oiga, esta reforma, ustedes me quieren robar el Estado de Derecho. Y no voy a silenciarme ante eso, en la condición de ciudadano y en cada profesión. Y no podemos solo, evidentemente, quienes ejercemos determinadas profesiones. Esto depende de la ciudadanía. Tendremos el país que quiera la mayoría de los ciudadanos. Si la mayoría, y yo estoy seguro que defiende el Estado de Derecho, se calla, vencerán a aquellos que pretenden un Estado muy distinto al estilo de la Argentina kirchnerista, una arquitectura formal, pero en la que no exista una verdadera independencia judicial ni exista el Estado de Derecho. Luego teníamos una pregunta por aquí y luego el caballero de... Yo en primer lugar quiero agradecerles a todos el hecho de que den la cara porque es muy importante y sé que les cuesta a nivel personal los ataques, el estar siempre presente y de verdad que lo agradecemos mucho, tanto el hecho de que nos enseñen a todos y nos expliquen y nos ayuden a aprender muchos temas cuando nos lo explican para que lo podamos entender los ciudadanos. Y segundo hecho, que den la cara, tanto en la parte de lo que es profesional, nos expliquen actuaciones, sentencias o incluso critiquen temas que, como están explicando, van contra lo que es la justicia en general, como que también compartan pues, reflexiones personales como puede ser Lady Croc, como puede ser Aristóteles, que yo de verdad lo valoro mucho. Y mi pregunta sería si los jueces, y ustedes en caso concreto, aunque tienen juzgados más de instrucción, reciben presiones de los políticos. O sea, si es algo habitual o es únicamente temas que ocurren más a nivel Tribunal Supremos, que somos todos conscientes que eso sí que existe siempre. Hombre, llamadas no creo que tanto, pero hay otras formas de presionar. Por ejemplo, a través de terminales mediáticas, de empezar a escudriñar la vida personal del juez y publicar cualquier estupidez para desacreditarle. Ya no hablo siquiera de determinados trabajos de fontanería, de ofrecimiento de vídeos sexuales de determinado fiscal en determinados periódicos, con el objetivo de minar y de desacreditar su vida personal. Y hay otra forma también de presionar a un juez, es por la vía disciplinaria,
el emprender presentar alguna queja, que se abra una diligencia informativa, un expediente disciplinario, o postergar cualquier aspiración de ascender en la carrera judicial. Y eso lo marca precisamente el sistema que actualmente tenemos. Desde la plataforma se reivindicó que haya una mayor objetividad en nombramiento de altos cargos judiciales, que se reforme también el sistema de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial, y nada se ha hecho. ¿Y por qué nada se ha hecho? Porque se pretende mantener ese instrumento como una forma de postergar al juez, digamos, rebelde, al juez díscolo, y que no se le prime tampoco en determinados nombramientos dentro de la carrera judicial. Esas son las formas de presionar a un juez. Mira, Manu, has puesto el dedo en la llaga y vamos a hablar de eso. Miren, en redes sociales dicen ahora... Bueno, miren, tengo yo un tuit aquí que me han criticado muchísimo, donde digo literalmente que hay un comercio de togas de jueces vendidos a la política. Hay un comercio de togas de jueces vendidos a la política. Nos dicen, es que criticáis mucho a los políticos y no criticáis a los jueces. La plataforma que representamos, que no es solamente de jueces, hay ingenieros, abogados, periodistas, de todo, viene criticando lo que les voy a explicar, señores. En España, para subir a los altos cargos judiciales, tienes que etiquetarte políticamente. Es así. El juez tiene, como si estuviera en una ganadería, que ponerse tiene que errarse con una marca roja o con una marca azul, y entonces es como puedes subir. Teníamos una confianza tremenda en el actual Consejo General del Poder Judicial, en su presidenta, que es una mujer muy valiente, pero, como saben ustedes, había una enorme cantidad de plazas judiciales que estaban bloqueadas porque el anterior Consejo no se ponía de acuerdo para nombrarlas, y con el nuevo Consejo pues ha habido ya un aluvión de nuevos nombramientos. ¿Cómo se han hecho estos nuevos nombramientos, señores? ¿Cómo se han hecho? ¿Con mérito y capacidad? No. Se han seguido las cuotas ideológicas de siempre. Se han seguido las cuotas ideológicas de siempre. Y si los jueces no colaboraran, algunos, una minoría ridícula, en esto, pues no se podría, porque yo ahora mismo he tenido un intercambio con un juez polaco. Allí, en Polonia, las asociaciones judiciales hicieron un bloqueo al Consejo de la Magistratura y se quedaron plazas por cubrir. Aquí sacas una plaza y van como leones hambrientos a comerse los despojos. Diría yo, como perritos a comerse las migajas que caen del desayuno, porque los jueces los políticos los tratan con mucho desprecio. Miren, esto tiene que acabar. Tiene que acabar. No puede ser que en España, para subir en los altos cargos judiciales, tengas que marcarte ideológicamente. Y eso lo dice la plataforma. Tenemos unos informes que han sido demoledores. Y todos los demás que dicen, hay que avanzar en las formas de objetivación, hay que incrementar las garantías del sistema, tenemos que progresar hacia una mayor compensación y equilibrio. Palabrería babosa, señores. Aquí, en España, si no estás marcado ideológicamente, no puedes subir en la carrera judicial. Las últimas tantas de nombramientos, y hemos hecho un informe sobre ellos, han sido una vergüenza, las mismas cuotas. Y mientras los propios jueces no nos rebelemos desde dentro contra este sistema que establece cuotas ideológicas y reparto de cromos, no va a ser creíble. Y es lo que dice Manu. Ahí es donde pueden venir las presiones, cuando sepas que te vas a morir de asco toda la vida si no entras en el juego. Y ahora que tenemos aquí una ilustrísima dama, la carrera judicial española, ¿qué son? Esos jueces mediáticos tan guapos que salen en todos los sitios, no, son amas de casa. O sea, son gente, sobre todo mujeres. No creo que nadie se ofenda por lo que estoy diciendo, porque la inmensa mayoría son mujeres. A mí lo que me ha ofendido es cuando has dicho lo de... Ama de casa. No, lo de antes. Ilustrísima dama. No, lo migajas o la mierda. Yo estoy encantada con ser una juez de pueblo. Claro, pero lo que quiero decir es que ahí cuando... Claro, es que hay muchísimos que no aspiramos, no queremos. Pues eso es lo que quiero decir. No pretendemos, que es una... no buscamos. Es que a mí me dicen ahora de ser el Supremo, evidentemente no me van a llamar, pero que si me llamaran diría, ay, pues muchísimas gracias, pero es que yo con mis dos hermanas queridas estoy encantada. Hombre, me gustaría un sitio de capital de provincia porque ya toca, ¿vale? Pero que entre dos hermanas, que es una ciudad muy grande,
y Sevilla hay muy poca diferencia. Somos muchísimos jueces los que no tenemos ninguna intención Teresa, ni... muchísimos, prácticamente todos. Efectivamente, o sea, es que a mí no me gustaría llegar a la audiencia, o sea, no es Claro. una aspiración que yo Yo tengo. tampoco. Y es una de las cosas que a mí mucho me atacan en Twitter, buscando un carguito, pero si ya Claro. lo tengo, mi amor. Claro, pero fijaos las etiquetas de los jueces progresistas y conservadores. A ver, lo que quiero decir es que eso es una minoría ridícula. A ver lo que decía al principio Saúl. Los jueces no venimos de Marte, o sea, no somos dinosaurios que hayamos sobrevivido a la época del Mesozoico. Somos gente normal que hemos aprobado nuestras oposiciones. Algunos más normales que otros, ¿eh? Efectivamente. Algunos un poco anormales incluso. Pero quiero decir que es gente... A ver, lo que quería decir es que el perfil del juez español actual es el de una mujer que cuida... Ama de casa. Efectivamente, pero que eso no tiene nada de despectivo, yo lo he dicho con mucho cariño, mi No, madre... porque, mira, yo cuando mi madre es ama de casa. yo cuando teletrabajo, que es el día que es para sacar papel, hay sentencias que me las estructuro mentalmente mientras hago las camas. Claro. Me hace la cama porque aquí no sé por dónde abordarlo. Y estoy haciendo la cama, pues sacando la lavavajilla. Claro que somos amas de casa y vosotros supongo que haréis lo mismo, amos de casa. Que es verdad que somos, sí, que no somos seres de luz, es lo que viene a decir. Perdona, que te corto. No, sí, ya está, ya lo he dicho todo. De todos modos, la pregunta, él dice, ¿se nos han llamado alguna vez? Yo no he recibido jamás llamada de ningún político interesado por algún asunto, porque algunos, al final, aunque sea en la política local, pues puedes tocar o puedes llegar. Sí que alguna vez he recibido llamada de algún compañero que sabe que no puede llamarte, porque lo tenemos prohibido, que simplemente te pregunta cómo va ese asunto, pero que no quiere decir nada, pero que ya está poniendo la marquita en el asunto para que tú sepas que ese asunto hay un compañero que está interesado. En mi caso, si alguna vez tiene alguno la mala suerte, he recibido de esas 2 o 3 llamadas, que tampoco, y llevo ya 20 años de ejercicio, o sea que tampoco es que estemos llamándonos, pero de haber recibido alguna vez esta llamada, es peor para el que me la hace. Pues claro, yo lo que no quiero es verme influido por esa llamada que me han hecho, con lo cual de repente puede que tenga el seco contrario de querer exigirme mucho más para aprobar, porque claro, si le doy la razón puedo pensar que se lo estoy dando porque me llamaron y pusieron, con lo cual yo siempre se lo digo, que no me llamen porque va a ser peor, porque a lo mejor si en un juicio normal bastaba a lo mejor con tener 2 testigos a lo mejor para quererme, a lo mejor sin darme cuenta voy a estar exigiéndome 3 testigos para evitar caer, ¿no? En la ley interesarse por los asuntos está prohibido, está prohibido, ¿no? Está prohibido en la ley que un juez llame a otro juez interesándose sobre este asunto, ¿eh? O sea que ya de momento, lo que pasa, lo que no he hecho ha sido descolgar el teléfono del consejo a continuación y chivarme, eso no lo he hecho, ¿vale? Pero desde luego no he tratado que me influya lo menos posible. Yo, en lo que a mí respecta, coincido con Fernando, no suele pasar, tampoco solemos tener asuntos mediáticos, de hecho todos nos acostamos pensando, por favor, que no me toque. 2 hermanas, por ejemplo, cayó uno y estábamos todos con los puñitos apretados y cuando por fin en el chat que tenemos de 2 hermanas, oye, ¿a quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? A mí. Yo respiré porque es desagradable tener un asunto mediático, porque cuando puede pasar, yo tuve una llamada en alguna ocasión, llamada que no cogí, porque normalmente te dice funcionario llamante, no sé quién, pues dile que estoy liadísima. Y no hablas, simplemente no hablas, entre otras cosas por lo que dice Fernando, no vayan a pensar que solo con el hecho de haber hablado del tema no suele pasar. Pero en mi caso particular, voy a hablar de mi libro, un medio de presión fue el sacarme del anonimato. A mí y a todos los que nos sacaron en esa época, que fue la época convulsa del procés. Entonces fue un medio de presión, o sea, lo que pretendían era callarme. Y nos metieron el guantazo a varios, y fue un ataque de tal calibre que es que esto lo llevaba una institución y estaba calificado como alto secreto porque era un ataque sincronizado contra el Poder Judicial. Entonces, claro que hay presiones y porque ya no nos pueden sacar del anonimato, pero ataques, yo lo leo y tenemos muchos, porque somos incómodos, porque decimos... Y además uno de los ataques que más... A mí me dolía muchísimo al principio cuando me decían que era facha, que Lady Pepe, boxera. Eso me dolía mucho porque no hay nada más horroroso que te etiqueten, cuando tú sabes que no tienes ninguna etiqueta y que no te casas con nadie. Y lo que pasa es que llega un momento que te acostumbras.
porque dices, es que es precisamente para lo que lo hacen, para que no te pronuncies. Entonces, o te dejas llevar por esa presión y te callas, te escondes, que es lo que pretendían, o dejas que no te afecte. Hombre, a ver, todos tenemos nuestra ideología, nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestro sistema de creencias y opiniones. Como decíamos, somos personas antes que jueces mientras no se demuestre lo contrario. Pero de verdad alguien piensa que porque Pepito del PP o Pepito del PSOE me llame, yo voy a hacer lo que él me diga por el hecho de que yo los vote. O sea, es que es tan absurdo pensar que alguien va a arrastrar su profesión, lo que ha costado tanto esfuerzo conseguir, porque alguien te pueda indicar cómo sería la solución más cómoda. La verdad es que no digo que no pueda haber, porque al final es un colectivo tan grande, pero como la inmensa mayoría de nosotros no vamos a decidir una cosa u otra porque votemos a uno o votemos a otro. Es que es tan absurdo. Lo que pasa es que hay gente que ve la vida solo desde la perspectiva política. Y entonces cuando ves la vida con la gafa de la política puesta, piensas que todo funciona así y que el mundo gira en torno a ese modo de ver la vida o esa ideología con la que te identificas hasta el punto, ¿no?, de mandar lo que lees, lo que ves y a quienes escuchas. Y como digo, ese no es el caso de la inmensa mayoría de las personas normales, y la inmensa mayoría de los jueces somos personas normales. Sí, Manu, sí, una cosa, si la podrías apuntar tú, yo, si lo desarrollas, si te parece, el sistema lo que tiene es una amenaza implícita en la medida en que la inspección y el servicio disciplinario están elegidos por el Consejo, que a su vez lo eligen los políticos. Y claro, eso es como vivir permanentemente en una caja de bombas, ¿no? Bueno, a ver, yo coincido con vosotros plenamente. Primero, la mayoría de los magistrados no tenemos ninguna aspiración ni deseo de llegar al Tribunal Supremo, yo personalmente ni a la audiencia provincial. O sea, yo prefiero moverme en cargo unipersonal, con lo cual no tengo ninguna aspiración. Cuando efectúas una crítica sobre determinadas disposiciones legales, te etiquetan de una u otra parte. O sea, yo me he criticado duramente la reforma que hizo el gobierno de Rajoy, Gallardón en su momento con el Consejo del Poder Judicial. El sistema que tenemos ahora es suyo, es obra suya, contraviniendo el sistema, el programa electoral. He criticado manifestaciones como las que convocó Ortega Smith ante el Tribunal Supremo cuando el Supremo no condenó por la tipología delictiva concreta a los del proceso, que a mí me parece una irresponsabilidad. Entonces te etiquetaban de ser de izquierda. O sea, eso es una cosa que vamos a asumir permanentemente. Cuando haya otro gobierno que les critique, pues volveremos a ser entonces de ultraizquierda o de izquierda, etcétera. Pero que interrumpa. En Polonia, que tuvieron este problema porque tuvieron un gobierno de ultraderecha o de muy derecha, lo que decían cuando estaban investigando la corrupción es que los jueces eran comunistas. Es decir, aquí los jueces somos fachas, en Polonia los jueces fueron comunistas durante mucho tiempo. Perdón. Bueno, pues lo que decía Jesús, la parte disciplinaria, sí es cierto que es una forma, en cierta medida, de presionar. Yo, si por ejemplo cuento un caso, el caso de una juez de violencia de género de Asturias, que esto me lo contó además un vocal del Consejo, ex vocal del Consejo que la defendía, que le abren una diligencia informativa porque se presenta una queja ante el servicio disciplinario en el sentido de que no había otorgado una orden de protección, una orden de alejamiento en un caso de violencia de género. Evidentemente esa queja suponía un archivo de plano, porque el servicio disciplinario no puede entrar en enjuiciar la actuación jurisdiccional de un juez magistrado. ¿Por qué se abre ese procedimiento disciplinario o esa diligencia informativa? En primer lugar, por la presión mediática. Bueno, no vayan a decir que somos corporativistas en el Consejo del Poder Judicial. Entonces, a veces se hace una especie de lo que yo llamo teatro, aun cuando la conducta que se le imputa claramente no es atípica, no tiene ninguna trascendencia disciplinaria. Y después también ahí sí el factor de presión. Bueno, si mantengo la diligencia informativa, que no tienen tiempo máximo de duración, el expediente disciplinario sí, 6 meses, pero la diligencia informativa no, bueno, o sea, a lo mejor esta juez que no concede muchas órdenes de protección se lo piensa 2 veces y a partir de ahora concede más órdenes de protección para no meterse en lío. Esa es una forma de presionar. El político no quiere soltar el Consejo del Poder Judicial y quiere modificar incluso el sistema de acceso, no tanto porque vaya a influir quizá en resoluciones judiciales, yo defiendo la independencia de los jueces, sino a veces, por ejemplo, por conseguir información. O sea, oye, te van a imputar al del partido político de al lado y a partir de ahí yo tengo una ventaja competitiva y trazo mi estrategia, o incluso le puedo ayudar en el caso del fiscal general del Estado, en el que dice que tiene que combatir el relato, y hay quien se escandaliza de que una condena política. Oiga, pero es que entre las funciones de la fiscalía está ahora combatir relatos mediáticos de alguna forma.
Y se está criticando la sentencia incluso antes de haberla redactado y acusando a los jueces de golpismo. Pero ha habido otros casos y están por ahí en prensa y ya veremos qué trascendencia penal pueda tener, de alguien que le dice a alguien que está ahora preso que van a imputar o que van a absolver a traperos. Es una información privilegiada. O de ese preso que veremos a ver qué veracidad tiene, que dice que el presidente del gobierno le dice que están investigando a Koldo. Ya veremos la credibilidad o no de esas manifestaciones, pero desde luego si fuese veraz es un delito de revelación de secreto y con una intencionalidad política y además de influir en la causa judicial o policial que está en trámite. Entonces, el político quiere tener algún punto de conexión, de alguna forma, para conseguir información, para influir en determinados nombramientos, a lo mejor que después, ya digo, que eso de que con esto controlan determinados órganos jurisdiccionales no es verdad. Yo defiendo la independencia de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo. Pero la intencionalidad política es socavar, intervenir, interferir. La más reciente es lo del ministro Bolaño, por ejemplo, con el sistema de acceso a la carrera judicial. ¿Por qué se quiere cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial? Si efectivamente, como decimos aquí, la mayoría de jueces somos ciudadanos absolutamente normales, no tenemos una aspiración de llegar a altos cargos, ideológicamente hemos votado a un partido, hemos votado a otro. ¿Por qué se quiere? Porque si algo funciona bien, si el sistema es objetivo, si posibilita además la entrada mayoritariamente de la mujer, que tampoco hay una razón de decir, bueno, es que no entran mujeres dentro de la carrera judicial, si en el futuro van a ser los altos cargos de la carrera judicial por número, porque se quiere interferir en el acceso a la carrera judicial para conseguir meter a gente que pueda ser afín a los intereses de uno u otro partido político. No hay una justificación, no hay una necesidad para cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial y sin embargo está en trámite, no va a salir en principio por la suma de mayorías parlamentarias, pero el objetivo es interferir en la justicia. El caballero, por favor. Sí. Muchas gracias. Soy Martín Ortega. Vista con perspectiva la crisis que estamos atravesando, es muy posible que sea una crisis de crecimiento de la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Me da la impresión que cada vez más gente, y sobre todo tras la condena del fiscal general, se está dando cuenta que nuestra democracia la está salvando los jueces, la Guardia Civil y el control del derecho, frente a un gobierno absolutamente desquiciado y una oposición que por lo que sea no es capaz de tumbar a ese gobierno. Entonces, si esto es así y pasados los años hemos comprobado que han sido los jueces y la policía judicial la que ha salvado el Estado de Derecho, vosotros sois unos héroes. Estáis ahora aguantando, estáis pasando una etapa mala, pero al final seréis reivindicados, porque yo creo que la opinión pública en general cada vez se está dando más cuenta del gran papel que hacéis en el mantenimiento del Estado de Derecho, que en este caso incluso es en el mantenimiento de la propia democracia y de la Constitución. Y ahora viene la pregunta, una pregunta rápida y que visto que respondéis rápido también vosotros, seguro que vais a responder muy bien. Quiero volver un poco atrás a la cuestión del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, porque es una cuestión que sigue de actualidad. Y sigue de actualidad porque el presidente del gobierno ya le ha enviado el mensaje al fiscal general del Estado que utilice el Tribunal Constitucional como instancia para salvar su problema. En mi opinión, antes se hablaba, y lo habéis explicado muy bien, cómo en este momento desde dentro se está queriendo implosionar el Estado de Derecho a través de una serie de medidas que el gobierno está haciendo. Una de las medidas que yo pienso que es más inaceptable fue la amnistía, porque la amnistía se iba contra el artículo 118 de la Constitución y se atacaban las decisiones judiciales de mantener el Estado de Derecho. Pero es que, en mi opinión, se ha abusado también del tema del Tribunal Constitucional y en particular quería saber vuestra opinión sobre el tema de los ERE, porque una decisión firme del Tribunal Supremo fue después puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional. Y como digo, esto puede volver a ocurrir. Entonces, ¿cómo veis vosotros ese uso político del Tribunal Constitucional? Gracias. Bueno, a ver, yo primero la forma de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay que ser independiente, pero también la apariencia de imparcialidad de la institución es fundamental.
no parece muy razonable que un tribunal aparente imparcialidad cuando hay exaltos cargos del gobierno, hay exministros del gobierno y hay un exfiscal general del Estado con el anterior gobierno socialista. Eso para empezar. Segundo, el Tribunal Constitucional no puede ser una cámara de apelación del Tribunal Supremo. O sea, será el que resuelva pues, vulneraciones de derechos fundamentales por la vía del recurso de amparo, pero no una revisión de lo que ha decidido el Supremo y un enjuiciamiento de la prueba que ha enjuiciado el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia jurisdiccional. Y en tercer lugar, a mí me llama poderosa la atención, el presidente del gobierno quiere serlo todo. Quiere ser presidente del gobierno, quiere ser magistrado del Tribunal Supremo, quiere ser también el que presente el recurso de amparo en una causa en la que él no está condenado ni imputado, porque ya ha dicho que se va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, eso lo decidirá García Ortiz si lo quiere presentar o si no lo quiere presentar. Y quiere ser también magistrado del Tribunal Constitucional, porque viene a decir que, bueno, que todavía queda el Tribunal Constitucional, que ya veremos lo que pasa. A mí eso me parece de una irresponsabilidad absoluta y viene a mermar la credibilidad de las instituciones. Soluciones: que se vuelva al anterior Tribunal Constitucional que teníamos, que sí se elegía a gente con un perfil, con juristas de absoluto reconocido prestigio, que no tenían ninguna vinculación con partidos políticos. Y por supuesto el Tribunal Constitucional no puede ser una suerte de enmienda o de órgano coadyuvante de los intereses políticos del gobierno. Eso es prostituir el Tribunal Constitucional. Una cosa, es que los magistrados del Tribunal Constitucional no son jueces, muy importante, no pertenecen al Poder Judicial, con lo cual que no nos metan en el mismo saco que a ellos. Y por desgracia, dice Manu, que el Tribunal Constitucional en el pasado pues tenía más prestigio, posiblemente, pero la ejecutoria, la trayectoria del Tribunal Constitucional siempre ha sido polémica y siempre ha estado ensombrecida por la duda de la política. Yo, para los que tengáis ya una cierta edad, os insto a que recordemos la sentencia del caso Humar. ¿Os acordáis que no se podía hacer una expropiación mediante la técnica del decreto ley? Y vamos, quiero decir, la Constitución ahí no tenía margen de maniobra de interpretación ninguna, era lo que decía. Y el tribunal, pues haciendo una serie de piruetas, pues hizo una de las sentencias más infames y más vergonzosas, que, como diría Borges, pues formarán parte de la historia de la infamia jurídica de nuestro país. El problema es que no son jueces, es un apéndice del poder, legislativo y desempeña una función política. Que, por cierto, está aquí don Francisco Sosa Wagner, que es presidente de la plataforma, que le agradezco muchísimo que haya venido, un intelectual de prestigio que nos honra muchísimo, y él conoce muy bien cómo funcionan estos tribunales constitucionales, es un experto en derecho alemán, el nuestro está copiado del modelo alemán, creo, aunque es curioso, porque nuestro Tribunal Constitucional tiene una historia, una genética jurídica muy interesante. Tenemos mucha influencia del modelo alemán, pero también del Tribunal de Garantías de la Segunda República. Pero no directamente por la Segunda República, sino porque cuando en la Segunda República se aprobó la Constitución, luego, cuando cayó el fascismo en Italia, copiaron el Tribunal de la República Española, los italianos, y luego, cuando llegó la democracia, nosotros copiamos de la Constitución italiana. Con lo cual, el tribunal que tenemos ahora, haciendo una curiosísima pirueta, pasa de la Segunda República a nosotros. Es un tribunal más político que jurídico. Y hay algunos autores españoles que han hecho una propuesta que yo veo tremendamente sensata. El Tribunal Constitucional podría tener unas funciones restringidas a la constitucionalidad de las leyes. Que ellos examinaran las normas y dijeran si se ajustan o no a los principios constitucionales. Pero puesto que no son jueces, no deberían examinar recursos de amparo ni ningún pleito donde hubiera personas litigando, donde los derechos y deberes de las personas estuvieran comprometidos. Porque se da la circunstancia de que pueden decidir sobre violaciones de mis derechos esenciales gente que no son jueces. Además de lo que decía Manu, que se está utilizando indebidamente pues como una puerta de atrás, como una posibilidad de enmendarle la plana al Tribunal Supremo. Yo, sé que hay muchos juristas aquí, tomemos esta idea, que el Tribunal Constitucional examinara únicamente la constitucionalidad de las normas, pero que no resolviera pleitos donde hubiera derechos de personas con nombres y apellidos. Y el asunto es tan grave, y por eso digo que no es una cosa de ahora, que no es el gobierno que tenemos ahora, es un problema de politización estructural. Poca gente lo sabe. Llegó un momento, hace unos años, los años 90, no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha, pero lo he estudiado,
en que la pugna entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fue tan grande que ¿sabéis lo que hizo el Tribunal Supremo? Eso no se acuerda nadie. Yo sí, yo sí. ¿Qué hizo? Hizo un llamamiento al rey para Al rey. Efectivamente, para como que poder modificara las moderador. instituciones. Para que dijera, oye, porque es que claro, el Tribunal Constitucional se encarama como si estuviera por encima del Tribunal Supremo. Y no está por encima, está en otro ámbito. Pero de facto, el que manda es el Tribunal Constitucional porque es el que tiene la última palabra. Le dijeron, vamos a acudir al rey, que es el poder moderador, a ver si nos puede conciliar un poco. O sea, el problema que tenemos con el Tribunal Constitucional es que en las entrañas del Estado de Derecho hay unos señores que actúan como si fueran jueces sin serlo. Y esto está acarreando desde siempre, no ahora, desde siempre, unos problemas gravísimos. Yo lo que en parte discrepo con lo que dices y en parte estoy de acuerdo. O sea, partiendo de esa misma premisa, yo lo extrapolaría al examen de la legislación, porque al fin y al cabo, como bien has dicho, forman parte del Tribunal Constitucional gente que ha formado parte de la política, que al fin y al cabo sabemos que están muy unida el legislativo con el ejecutivo, hay veces que son inconfundibles, entonces el Tribunal Constitucional al fin y al cabo es muchas veces donde acaban muchos de ellos. Es como si a mí me mandaran a analizar las normas que yo he puesto en mi casa, pues yo qué voy a decir, pues que están bien, si es que las he hecho yo. Pero al mismo tiempo discrepo contigo en lo de los jueces. Es verdad que los jueces, la mayoría, como hemos accedido por oposición, pues vamos diseñándonos ya para resolver. Pero, claro, los juristas, aunque no hayan tenido esa trayectoria, también están capacitados para eso. Es decir, que para mí no denosta el que sean juristas, pues abogados, abogados del Estado, gente, estudiosos del derecho, catedráticos, que tienen un conocimiento muy profundo del derecho. De hecho, por ejemplo, los profesores de derecho, catedráticos de derecho, se dedican a eso, a investigar el derecho y a sacar las tripas y a hipótesis que muchas veces a los prácticos pues nos resultan un poco de laboratorio, pero que luego al final la realidad no es esa. Con esto lo que quiero decir es que en parte sí estoy de acuerdo contigo, que debería un poco desligarse ese contenido político, pero para desligar ese contenido político lo que habría que hacer es, con juristas de verdad, juristas de reconocido prestigio, mantener el nombramiento que había de renovarse por cuartas partes, por 3 partes, a ver si lo digo, por terceras partes, cada 5 años, para que así no coincida la composición del Constitucional con la composición del gobierno y no existir también ese mimetismo que ahora mismo podemos apreciar y que se trasluce en sus resoluciones, porque muchas veces sabemos que esto va a ser a 4-7. Sí, Teresa, no me he explicado bien. A ver, que si un jurista puede ser juez, hombre, por Dios, abogados, catedráticos acceden a la magistratura y nosotros aprendemos de ellos todos los días. Si yo estoy todo el día leyendo manuales universitarios y adoro a los catedráticos porque son los que me dan luz, y cuando digo de catedráticos, digo de abogados, digo de todos los que forman parte del mundo jurídico. ¿Alguien se acuerda de quién es Castán? Pues el mayor autor civilista que ha habido en España jamás, y fue magistrado del Tribunal Supremo y vamos, muy por encima de la inmensa mayoría de los que accedieron a la judicatura a través de las oposiciones. A ver, cuando digo que los magistrados no son jueces, no quiero decir que no sean jueces de carrera. Quiero decir que no pertenecen al Poder Judicial. En el Tribunal Supremo hay catedráticos que son tan jueces como cualquier juez, y abogados. Lo que quiero decir es que los magistrados del Tribunal Constitucional no son jueces, no porque no vengan no porque no hayan hecho las oposiciones, sino porque el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. No son jueces, no es Poder Judicial. Esos señores son magistrados, pero no son jueces. Yo es que entendía que decías el origen de... No, hombre, claro que no. Claro porque, que sí, no hay discusión alguna en el Tribunal Constitucional, no es Poder no son Judicial. jueces, hombre, por Dios. Quiero decir, es que a mí me resulta muy ofensivo esos jueces. Perdone, no me metan en el mismo saco. A ver, la plataforma está llena de jueces, de catedráticos, de fiscales, de abogados, de profesores, de estudiantes universitarios. El derecho y la justicia no solamente de los jueces, faltaría más. Y que el Poder Judicial, los juzgados, se nutran de gente que viene también de otros ámbitos, eso no solamente es bueno, sino que es excelente. Es excelente. Pero lo que yo quiero decir, que es que no se me entiende,
Los señores que están en el Tribunal Constitucional... Igual solo he sido yo la que no, no te no, yo no me he explicado bien, Señores, esos no son jueces, no nos metan en el mismo saco. A ver, la palabra magistrado es una palabra que significa cargo público. El rey es un magistrado, un alcalde es un magistrado. Es una palabra muy genérica. Los magistrados del Tribunal Constitucional son magistrados, pero no son jueces, señores. No son jueces, insistamos en eso. Yo lo que sí, enlazando las dos cosas, lo que sé que promover es la excelencia en los altos cargos del Estado. Y eso es esencial, y me refiero, por supuesto, en la judicatura existe, sí, porque es un sistema ahora mismo de acceso objetivo con una fase posterior de escuelas judiciales, etcétera. Se pretende ahora rebajar la dificultad de ese sistema, con lo cual mermaría, digamos, la cualificación de los jueces que ingresasen si se aprobase esa reforma. En Alguacil del Estado igualmente se da, pero en altos cargos ajenos al Poder Judicial y particularmente dentro de la clase política ha habido una decadencia en la cualificación de las personas que integran esas altas instituciones del Estado. Y solo uno tiene que hacer una comparativa con quién integraba el hemiciclo en los años 80, por ejemplo, o en los años 80 y tanto. Hay una merma en la cualificación de las personas que se dedican a la actividad política. Y eso es bastante pernicioso para la democracia. Yo, cuando sigue un debate parlamentario, no hay un debate jurídico. No hay dos posiciones en las que se razona y se defiende, por ejemplo, la elección de vocales del Consejo en base a razonamientos jurídicos o a implicaciones que tiene la elección por uno u otro sistema. Normalmente son los 30 segundos que me van a sacar en el telediario de la frase mediática y el insulto al contrincante, llamándole fachosfera, llamándole XXX. A mí eso me parece muy lamentable. Ha habido una decadencia y que va en perjuicio de la ciudadanía, porque no hay debate ni siquiera en televisión en el que se expongan razonamientos intelectuales, razonamientos jurídicos por los que se defiende una u otra oposición. Está el recurso al insulto o a la descalificación, por ejemplo, a jueces, no diga, usted defiende eso porque es un juez fascista o porque es un juez de la autoizquierda. Oiga, no, le estoy defendiendo con argumentos jurídicos concretos una posición que a mí me da igual. Y ahí enlace, ya con esto me callo y doy paso a otra intervención a ver, es una irresponsabilidad, habrá otro gobierno. Si otorgo la instrucción a la Fiscalía, si degrado el acceso a la carrera judicial, habrá otro gobierno que controlará todo eso. O sea, quien está promoviendo determinada reforma puede ser mañana la víctima de que no haya Estado de Derecho. Con lo cual, esa reforma solo se entiende bajo una óptica. Voy a gobernar siempre, no va a haber alternancia política y con lo cual yo voy a tener el control de todo el Estado. Lo cual es un error, por lo menos mientras tengamos democracia en este país. ¿Te importaría que...? No, como no, Bueno, vale, pues nada, tenemos cuatro respuestas. Únicamente un apunte a esta cuestión que me parece que es sustancial, que es que los recursos de amparo tienen una tasa de admisión holgadísima del 2% aproximadamente. Creo que hay un problema nuclear en todo esto, que es que ahora mismo creo que todos los que estamos aquí, sin ninguna clase de duda, podríamos decir en determinados casos y procedimientos que sabemos que van a ser admitidos a trámite. Sí. Y claro, cuando algo tiene un 2% y nosotros sabemos... No, Claro, es el against the odds, ¿no? que se ha convertido en una entelequia. Acceder al Tribunal Constitucional para los ciudadanos de a pie que vean o entiendan vulnerados sus derechos fundamentales es una entelequia porque vas abocado casi a la inadmisión, salvo que el asunto sea mediático o esté implicado algún tipo de político, porque al final, por desgracia, efectivamente, el que llega al Tribunal Constitucional son los grandes casos que todos tenemos en mente, pero no las violaciones de derechos fundamentales que sin duda los particulares, los ciudadanos pueden sufrir en sus relaciones con la administración o en sus relaciones con otros ciudadanos. Pues tenemos una intervención por este flanco, y luego tenemos otra por aquí y luego la suya. Bueno. Sí. Bueno, pues a ver, soy Tomás, para quien no me conozca, que también soy juez, y quería hacer una pregunta más bien relacionada con nuestra profesión y así un poco en el ámbito personal. Es una situación que a mí me ha pasado pocas veces, pero que a veces pasa. Todos tenemos una particular percepción de la justicia, de lo que debe ser justo, de lo que debe resolverse. Entonces, nuestro trabajo es hacer sentencias, por simplificar. Y siempre hay pocas veces, pero hay algún caso en que tienes que hacer una sentencia en que la solución que te marca la ley choca con tu criterio interno de lo que consideras que debe ser justo. Y la verdad que yo siempre defiendo un poco la cosa de
tiene que primar la ley. Yo siempre digo, hago un poco la metáfora de la bayeta, hombre, se la puede exprimir un poquito, pero no puede retorcerla en exceso, ¿no? Pero te enfrentas internamente a ese proceso de esa contradicción de tengo que resolver algo contrario a mi conciencia, pero con arreglo a la ley. Entonces, si lo habéis vivido vosotros en vuestra experiencia profesional alguna vez y cómo lo habéis gestionado, cómo lo habéis sentido. Yo muchas veces, pero muchísimas veces, tanto en la jurisdicción de instrucción como en la mercantil ahora. ¿Cómo lo he resuelto? Hombre, cuando uno ve una serie de cosas y dice, bueno, tus fillos pues, se han llevado el dinero, o incluso en un caso de homicidio y tal, ¿cómo lo resuelvo? Con las reglas del Estado de Derecho. La prueba que está en el procedimiento. En la seguridad jurídica se basa nuestro Estado de Derecho y, por supuesto, no articulando determinadas actuaciones que puedan ir contrarias al Estado de Derecho. Yo solo un ejemplo de tuve, pues unos que habían entrado a una planta fotovoltaica muy cerquita de Dos Hermanas, en Marchena, que se habían cargado un vigilante de seguridad y había la opción del palito este que le meten para el ADN y tal. Hay una forma de hacerlo que es como marca la ley, con presencia de abogado, en presencia informando de los derechos, y otra tratando de engañar al acusado. Aparte que eso puede dar lugar a determinadas nulidades de prueba, pero no es la vía que debe utilizar un órgano judicial y un juez. El caso ahora que está también que hacen un paralelismo con el fiscal general del Estado, es que el primer condenado de la Gürtel fue Garzón. Oiga, ya. Porque es que estaba buscando la verdad. No, oiga, es que intervino las comunicaciones entre abogado y cliente, algo que estaba expresamente proscrito por la Ley General Penitenciaria. Entonces, oiga, aunque su conciencia interna y pensase o dijese que iba a perseguir a los autores de determinados delitos de corrupción, no implica que con eso violes, con ese objetivo violes las reglas del Estado de Derecho. ¿Cómo se resuelve entre la convicción íntima personal que podemos tener como ciudadanos y las reglas del Estado de Derecho? Aplicando el Estado de Derecho, que es la garantía de convivencia y seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Un segundo, mira Tomás, a mí las resoluciones que más me gustan son las que menos me gustan. Porque cuando yo dicto una resolución que va contra mi forma de ver la vida, sé que estoy dando en la tecla, ¿sabes? Cuando menos me gusta la decisión que tomo es cuando sé que mejor lo estoy haciendo como juez. Hay que tener en cuenta que casos de esos como que diga Tomás hemos tenido todos los jueces, porque la ley nunca es tan detallista como para prever toda la realidad, y la realidad que te llega a los juzgados pues al final muchas veces no encuentra encaje en la ley, y muchas veces tú tienes una impresión de lo que debería ser la solución más justa a ese asunto que no llega porque la ley, sea la material o sea la procesal, que te dice cuándo deben presentarse las pruebas, pues te lo impide. Y bueno, estás tranquilo, te llevas a tu casa, lo rumias, pero estás tranquilo en el sentido de que al final los jueces no somos justicieros, la toga no es una capa de superhéroes. Yo no estoy aquí para poner la sentencia en lo que yo creo que es justo. Yo llevo a la sentencia la prueba que me han traído y el derecho que tengo que aplicar. Y si el derecho que tengo que aplicar y la prueba que me han traído, que muchas veces es limitada, porque hay, como digo, plazos para presentar pruebas, ¿no? Porque las pruebas tienen un peso o pueden tener otro, y no llegan a la solución que yo creo que debe ser, pues como dice Jesús, pues nada, esto es cómo funciona el Estado de Derecho, porque igual además lo que yo creo es mentira. Porque ¿quién me dice a mí que esa impresión de lo que está bien o está mal es correcta? No lo puedo saber, para mí es la correcta, pero puede estar equivocado, puedo ha llegado a una impresión equivocada, con lo cual pues lo mejor que no equivocarte, oye, me ciño a lo que me has traído en el juicio, a lo que me dice la ley, y bueno, y si efectivamente diste una resolución que creo que es injusta, pues bueno, es la justicia de hombres, ¿no?, que tenemos, no somos seres divinos, estamos haciendo un trabajo de personas para personas, y eso incluye pues también un margen de fabilidad o de fallo. Sí, bueno, yo te contestaría básicamente en lo que decimos cuando juramos, ¿no? Juramos guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y yo creo que ahí está la respuesta. Si el ordenamiento jurídico todo lo que te dice es que tires por ese camino, y lo que él dice, tu conciencia, que puede ser o no correcta, porque es que igual mi conciencia pasa mañana piensa otra cosa, o la tuya piensa ese camino y la mía piensa esa. Entonces no nos podemos ajustar a nuestra conciencia, sino a lo que nos obliga, estamos sometidos al imperio de la ley. Entonces, supongo que tú habrás respondido igual, pero dices que te has... A mí la última vez me pasó hace 2 o 3 días, y yo creo que es un caso que hemos tenido todos, de un juicio verbal de un préstamo que no aportaron contrato, y a mí me llega para homologar un acuerdo. La tarea era homologamos, entonces yo me pongo a mirar, y esto en condiciones normales
sido una absolutoria por falta de prueba, pero es que el demandado llegó y dijo, sí lo debo, pero por favor, ¿lo podría pagar a plazos? Pues claro, tú dices, pues... No, y además que soberbia pensar que nosotros vamos a estar por encima de la solución que llega el legislador. Para eso nos hacemos legisladores, no jueces. O sea, si yo creo que la ley no llega a donde o que no dice lo que tiene que decir, porque yo tengo que investirme de un poder que no me ha sido otorgado porque nadie me ha votado para corregir la ley y hacerla, no, forzarla a donde yo quiero que vaya. No es el papel que nos corresponde. Los jueces no somos abanderados de reformas sociales. Si hay que cambiar una ley, lo tiene que pedir la sociedad y el político que representa a los ciudadanos en el Parlamento cambiarla, pero no nosotros podemos forzar, no tenemos ese poder transformador de las sentencias que alguna vez algunos quieren imbuirnos, que en verdad no tenemos, porque, como digo, estaremos haciendo un ejercicio incluso de soberbia. A mí particularmente incluso me produce más zozobra, y también está resuelto por la ley, me produce más zozobra cuando no sé qué hacer. Y esa prohibición que tenemos de las sentencias de non-liquid, que nos lo explican así, sentencias de non-liquid, sentencias de no se vale decir, no tengo ni idea, tío. No, el legislador nos ha dicho, por ahí no es. Siempre nos tenemos que pronunciar, y a eso me produce más zozobra, cuando no sé, pero claro, también te dice el legislador, pues si no sabes, di que no. Así que, afortunadamente, tenemos un legislador que suele hacerlo bien. Últimamente estamos viendo leyes que están redactadas. A mí lo que me fastidia mucho en la redacción, que últimamente tenemos una técnica legislativa desastrosa, porque solo leer un artículo con las o a personas me vuelve loca, pero es verdad que normalmente la ley sí que te da herramientas para tirar para un lado. Y de todas formas tenemos el ordenamiento jurídico, no solo el nacional, tenemos también el ordenamiento jurídico comunitario. Entonces hay la posibilidad, si yo no estoy de acuerdo con que una ley se adapte al ordenamiento jurídico comunitario, a directivas, plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué hace falta para que se plantee? Pues aumentar el ratio de jueces por habitante, porque una técnica para que la justicia vaya mal es sumergir al juez en papel y exigirle solo una productividad, es decir, oiga, saque usted sentencias con independencia de la calidad técnica, con independencia que te tengas que mirar la prueba rápido, pero convertirlo en una especie de máquina de churros. Y eso no es la justicia, claro, eso se provoca porque si no tiene al servicio de instrucción, oiga, tiene usted una sentencia de hace 5 meses o de hace 3 meses, sin calibrar tampoco la enjundia o la complejidad de ese procedimiento. Si queremos que la justicia funcione, es necesario no solo que los jueces sean independientes, sino que tengan tiempo suficiente para estudiar cada caso con absoluta tranquilidad y plantearse, si esta ley no se ajusta al ordenamiento jurídico comunitario, plantear una cuestión prejudicial. A veces no se plantean, ¿por qué? Porque claro, si tengo la inspección, si tengo que plantear una cuestión prejudicial, tengo que poner la sentencia no sé qué, tengo 3 días de señalamiento, 2 días de señalamiento, me llega el funcionario que me interrumpe, un recurso de reposición, pues claro, eso inunda la justicia y no es precisamente lo que garantiza tampoco una calidad en el sistema de justicia. Pues tenemos dos intervenciones. ¿Me permitís? Hola, buenos días. Soy María Luisa. Yo soy soldado raso de la justicia, soy abogado. Y enlazando con lo que se acaba de decir, creo que es muy fácil para el político que el ciudadano vea mal al Poder Judicial. ¿Por qué? Y quería saber vuestra opinión sobre la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Porque el colapso de la justicia hace que el ciudadano vea que sus asuntos no funcionan. Y cuando se ven de manera muy superficial. Pero es que además, desde mi punto de vista, y quiero saber vuestra opinión, ¿a qué camino lleva la implantación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil? Nos afecta a los abogados y a los jueces, porque creo que van por el camino de quitarse órganos unipersonales, se ha privatizado la justicia, al ciudadano ya no puede ir directamente a poner una demanda. Parece que por primera vez se le ha ocurrido al legislador que cuando alguien quiere ir a un juicio, por supuesto, va a intentar negociar. ¿Vale? Yo, si me permite ser la primera que conteste, porque creo que lamentablemente estoy en una situación privilegiada para responder, porque ya estoy en la puñetera fase de sufrirlo. Luego vosotros contestaréis vuestra experiencia actual, pero yo la estoy sufriendo ya. Y la estoy sufriendo yo, y lo digo muchas veces en sala, cuando llegamos todos, si pudiera darse una imagen sería en los cómics, los ojos así en espiral, vamos todos así y entramos en sala todos así. Pero creo que quien más está sufriendo son los abogados y los procuradores. ¿Por qué digo los abogados y procuradores? Porque en principio podría pensarse el ciudadano.
Es verdad que el ciudadano es el perjudicado, pero normalmente el ciudadano tiene 1, 2, puede ser el caso de su vida, pues ponte el típico autónomo que no le ha pagado un proveedor y lo ha llevado a la ruina. Sí, es verdad, pero no es lo habitual. Lo habitual es un ciudadano que tiene 1 o 2 asuntos, entonces no le repercute en su vida día a día. Los abogados y procuradores viven de esto, viven de la justicia. Nosotros estamos mareados, estamos frustrados, estamos rabiosos, estamos... Las palabras que me salen son muy gruesas, entonces no las voy a decir. Pero cobramos a final de mes. Los abogados y los procuradores no. La primera traba que han tenido es el masking. Primero, no entres en... Para los que no sepan, es que ahora para poner un pleito tienes que demostrar previamente que has negociado para llegar a una solución antes de llevarlo. Que en principio, en un mundo ideal, parece que se puede oponer, ¿no?, a eso, pero que en verdad lo que está es retrasando el acceso de los ciudadanos con problemas a la justicia, porque claro, si tienes que ponerte... y además recurrir muchas veces a entidades privadas que garanticen o certifiquen esa negociación, con lo cual te estás ganando dinero. Y que además ahora no está dentro de la justicia gratuita. No está dentro de la justicia gratuita. Y no de más allá. Pero era para explicar que la gente... Pero llegas al juzgado y llega el secretario y te dice, ni de coña, eso no es un masking. Porque les han dotado de un poder a los secretarios que a mí me llegan los autos de inadmisión y digo, ¿pero por qué? Yo no firmo ninguno. Hombre, llega un momento que cuando le pides de subsanar y ves que ya no te lo ha llegado, pero que se les ha dotado, yo no sé si aquí habrá algún lag, yo no quiero atacar a los lags en general ni a ninguno en concreto, pero creo que se les ha dotado de un poder. Es que yo el otro día rechacé una inadmisión porque es que el lag decía, es que el contrato no está firmado. ¿Perdona? ¿Tú entras a valorar ahora que el contrato está firmado en un juicio verbal? Pero si eso se supone que lo tengo que hacer yo en sentencia si acaso me lo han alegado. Entonces, los maskis, primero, el primer tortazo es el maski. Pero el maski que ya no solo que retrasa el acceso, es que luego lo obstaculiza porque ahora son los LAS los que deciden si ese mask está bien o no, o está bien. Seguimos, llegamos a la fase de todo manga por hombro. Yo no sé, yo ya no tengo secreto. Entonces, yo ya no sé de dónde me llegan las cosas. Ya no tengo funcionarios. Yo le mando, a mí me llega la tarea y yo le contesto a V7. Yo el otro día en el chat este de jugado, yo preguntaba, ¿alguien sabe quién es B4? Que vino la broma, C3PO es el no sé qué, digo, sí, pero sí, pares o impares. Porque no sé a quién le estoy mandando las cosas. Y cuando tú salías de sala, perdona, tú salías de sala con tu procedimiento y en salas habían pasado cosas, tú te ibas a tu oficina y le decías, mira, en este es una audiencia previa y han dicho que tal, tal, tal y tienes. O mira, es que me ha dicho el abogado que prefiere que se cite a no sé qué tal. Ahora tú sales de sala y lo máximo que puedes hacer es escribir en el ordenador lo que ha pasado y lo que hay que hacer y lo mandas a V7. Por eso se ha quitado la autonomía. Nos han quitado todo. Y no funcionamos. Todavía no nos han acorralado. Sí, nos quieren como en un rincón poniendo sentencias. Hay botoncitos. Pero las sentencias que quieren que nos lleguen. Justo. Porque cuando yo de repente me doy cuenta de... Además es que todo esto ralentiza muchísimo porque yo ahora lo tengo que leer antes de firmar. Tú antes te llegaba firma, te llegaban cosas que el funcionario te había venido a tu despacho y te había dicho en este pide suspensión por esto y por esto. Está dentro de los 3 días y cuando tú te llegaba la firma era pues lo que previamente te había llegado el funcionario a comentar y tú le habías dicho prepárame una nulidad, prepárame el traslado de litispendencia, prepárame las cosas y tú las ibas haciendo y ahora te llega firma cosas que dices y te pones a leer y te metes en el procedimiento que encima en Andalucía está horrorosamente estructurado el sistema de gestión procesal, lo ha hecho un psicópata con ganas de odiarnos, de verdad es horroroso. Cuando ya te enteras dices, ¿y esta novia de actuaciones por qué narices me la han mandado a mí? Entonces para firmar, solo para firmar te tiras 1 hora. Porque como te llegan cosas que tú no has hecho, nadie te ha preguntado y además le pones a rechazar, es que esto es, podría estar toda la mañana diciendo las aberraciones que estamos sufriendo. Rechaza firma y tú en rechazo firma dices, esto es por auto, porque
una de las cosas que están haciendo los secretarios es corregir las cuantías por cantidad incorrecta. Entonces tú pones el rechazo firma porque la cuantía es incorrecta y además la cambian, sin más. ¿Y por qué? Y a los 8 días te preguntan, ¿por qué me has rechazado la firma? Y yo qué sé. ¿Tú te crees que yo me voy a acordar de lo que te dije y te escribí hace 8 días? Ah, ¿me lo has puesto? Sí, yo lo suelo poner, pero claro, ahora me tengo que volver a mirar. Entonces, si tú estás en medio de una sentencia, estás o en medio de un auto o en medio de lo que sea, tienes que pararte y mirar a ver por qué le dijiste que eso no lo firmabas. Pero es que eso lo que produce en el ciudadano es, como tienes tantos requisitos que no cumples, si saco las estadísticas ahora resulta que tengo menos pleitos, porque no empiezan. Entonces, al ciudadano dice, joder, es que como mi asunto además no avanza, los jueces son unos fachas y unos vagos. Que claro, la puntilla, o sea, el colapso que es tan tremendo, nos lleva a una destrucción de la imagen, pero el ciudadano no se está dando cuenta que primero le han privatizado la justicia desde el punto de vista civil. Y desde el punto de vista penal, vamos a tenerle que agradecer a los partidos de izquierdas que no hayamos perdido la posibilidad de iniciar una acción popular para los casos importantes. Por ejemplo, nosotros llevamos asuntos donde se ha podido cometer corrupción urbanística con determinadas asociaciones, que entonces ya el ciudadano, el ataque de estas reformas, para mí, quiero vuestra opinión, no es al Poder Judicial, porque como has dicho antes, Teresa, vosotros seguís cobrando. Es decir, os aplauda el ciudadano o no, vuestra nómina no se toca, pero lo que se le está privando ahora al ciudadano son de sus derechos, aunque él no lo vea. Entonces, creo que la reforma va por quitarle, automatizar la justicia, fuera órganos unipersonales, asuntos que ya están encontrados, y en el punto de vista penal, y ahonda en el desprestigio, porque cuando tú le digas, el descrédito, cuando tú le digas a tu cliente, te viene tu cliente y te dice, yo he puesto 27 ventanas y me han costado 27.000 euros, y tú le dices al cliente, bueno, ¿cómo negociamos esto? ¿Cómo que cómo negociamos esto? Que yo he puesto 27 ventanas que me han costado 27.000 euros y yo quiero que me paguen 27.000 euros. Sí, bueno, pero que tenemos que negociar, que no, que me deben 27.000 euros. Esta justicia es una mierda. Y todos acaban diciendo esto es una justicia, pero es que yo misma lo diría. Pero es que le tienes que decir a tu cliente que el secreto, volvemos al secreto, que antes las conversaciones entre abogados eran privadas. Pero ahora en lo civil, para que te condenen en costas, además de haberle demostrado que llevo no sé cuántos miles de meses intentando negociar, que no he tenido una actitud activa para llegar a un acuerdo. Para que a la otra parte no le condenen en costas. Es decir, voy a privatizar la justicia porque te digo, bueno, si a pesar de que te atreves de hacerme un intento de conciliación y te atreves a llevarme a los tribunales, ojo, que el dinero del abogado no lo vas a recuperar. Así que vuelve a los toriles, a la planta baja. Mejoro mis estadísticas y el abogado luego te dice, ¿quieres recurso de casación? Y se lo tienes que explicar. El interés casacional. ¿Me lo podéis explicar cómo hacerle entender al ciudadano cuando un asunto tiene interés casacional? Porque es que ya, eso que hace la frustración, es muy fácil para un político atacaros a vosotros porque ya cuenta con la empatía del ciudadano. Claro, ya no soy El ciudadano no sabe de todas estas reformas. Porque antes el que tenía derecho a la justicia gratuita era el PAC. Pero es que ahora el ciudadano que no cobra, que trabaja y tiene el paro, no puede empezar un procedimiento judicial porque necesita irse a un servicio privado donde se han creado un montón de asociaciones para demostrar que ha intentado llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que yo, un inciso solo, quien propicia eso, en la mayor muestra de cinismo diabólico, se queja después de, oiga, es que no es razonable que un político esté imputado no sé cuántos años, o no es razonable esto que se diga de, claro, es que el Supremo ya lo dijo este Cosidó, que controlaban la sala segunda por la puerta de atrás, pero vamos a ver si sois vosotros los que os negáis a modificar el sistema de elección de vocales del Consejo y después erigir en supuestas víctimas, encima que no es verdad, pues los magistrados son independientes de esto. Pues lo mismo con estos sistemas. Después cuando hay algún político imputado, dices que es alucinante que pues se pueda estar 4, 5 años, 6 años en una situación de imputación. Al final el político lo de lo suyo. Aquí siempre hemos llamado investigado imputado hasta que los imputados empezaron a ser políticos y dijeron que hay que cambiar el nombre y lo llamamos investigado. O sea que pues igual necesitamos muchos más políticos investigados para que agilicen la justicia y no se vean tanto tiempo así. Bueno, esto es una volta. Muy bueno.
Sí, tenemos una pregunta por aquí, tenemos otra por ahí, y yo creo que las vamos a concentrar, que cada uno plantee la suya, así lo vamos agilizando, porque así no nos pisamos con el horario comercial y con los almuerzos británicos que puede que tengan aquí en poco tiempo. Sí, yo solamente soy José María, quería decir. Sí, bueno, es que estaba la señorita Estaba primero él, es que lleva rato ya. Sí, no, y ella también lleva... Sí, pero... Sí, yo digo porque estoy siguiendo el orden en el momento en el que... banda, no veo la otra, perdón. Sí. Nada, no pasa nada. Sí, por Mi favor. pregunta creo que es muy clara. Teresa ha comentado que hay un ataque a la institución. Yo lo que pregunto es, ¿qué echáis vosotros de menos en la actuación del Consejo General del Poder Judicial frente a estos ataques? Porque os veo muy solos. Pero ¿cómo que echamos de menos de la acción? ¿Cuál es la acción? No, ¿qué echáis vosotros de menos en la actuación del Consejo Pero General? es que la cuestión es en la actuación. Es que no hay actuación. Eso es lo que yo quiero. Que no hay actuación. Sí, y el caballero, por favor. Yo solamente quería deciros que para mí, y creo que para todos, la independencia de la justicia es en una democracia es el pilar de la libertad y para mí es un valor máximo en mi propia vida. ¿Qué hacéis vosotros si sabéis que el Tribunal Supremo y las altas instancias están copadas por la derecha y por la izquierda, por los partidos políticos? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Y por qué no dais un paso adelante y os mojáis? Porque si no lo hacéis, vosotros los propios jueces, cuando estáis diciendo que no queréis acceder, pues es que tenéis que acceder. Tenéis que adelantaros y trabajar y poneros delante. Y esa es mi impresión y por eso os lo pregunto. ¿Por qué entonces no os presentáis y no dais la cara y solucionáis el problema? Es la única manera de hacerlo. Y lo digo que trabajo en una institución internacional que se dedica a trabajar donde está el dolor y el abandono de la sociedad en todo el mundo. Que para trabajar hay que ir al sitio, hay que mojarse. Porque no queda otra. Y lo habéis dicho vosotros. Yo no quiero acceder. Así no se solucionan las cosas. Tenéis que dar un paso y meteros y solucionarlo. Porque si no lo hacéis vosotros, no lo va a hacer nadie. Sí, lo entiendo como una generalidad, porque desde luego los cuatro que están aquí conmigo están de mojados que están empapadísimos. Sí, pero yo digo, a ver, ¿Alguna pregunta más? Si hay alguna pregunta Para ir más, cerrando, es que tenemos a las 12 una reunión. Vale, pues yo empezando por esta pregunta y la enlazando con la otra. A ver, los magistrados del Tribunal Supremo yo defiendo su absoluta independencia. Otra cosa es que podamos decir que no estamos de acuerdo en cuanto a que se debería objetivizar más el sistema de elección de magistrados del Supremo. Pero no son ni de derecha ni de izquierda. Lo que sí criticamos, pero bueno, a voz en grito, es el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque es un sistema de designación parlamentaria que es una farsa institucional, no hay ni siquiera elección parlamentaria porque hay elección por los partidos políticos. Nos mojamos criticando esto y yo estoy dispuesto a mojarme más. Yo me presentaría a vocal del Consejo General del Poder Judicial solo con una condición, con que fuese elegido por los jueces, por los 12 vocales judiciales por lo menos, como exige Europa. Lo que no me voy a presentar bajo ningún concepto es a una partida amañada, a una farsa institucional en la que me tengo que acercar a un político o a otro político para que me elija vocal del Consejo. Y no voy a participar tampoco en la farsa porque para mí es una forma de legitimar el sistema. No juego una partida de cartas amañadas en las que me presento. Ha habido gente que se le ha llamado y han dicho preséntate que va a salir elegido, y después no salían elegidos nunca como vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo pongo por ejemplo un ejemplo, está aquí Fernando, de Foro Judicial Independiente. ¿Cuántos vocales habéis tenido? Bueno, para empezar, que no se presentan a este sistema que es una farsa institucional. En cuanto a lo del Consejo, a las reacciones, hombre, se han hecho algún comunicado. Por cierto, los vocales elegidos por el PSOE y la izquierda se han negado a secundar simplemente, oiga, el respeto a las resoluciones judiciales y no insulte a los magistrados que emiten resoluciones favorables, pero es verdad que también el Consejo tampoco tiene mucho instrumento en sí, porque bueno, es hacer comunicados diciendo que evidentemente estas prácticas atentan contra la independencia del Poder Judicial, pero es que últimamente, como hay una declaración contra el Estado de Derecho diaria, que es verdad que el Consejo tendría que estar emitiendo un comunicado diario para ver cuál ha sido la nueva barrabasada del político de turno y le contesto a ese político de turno. O sea, es... en fin, también yo apelaría a la responsabilidad institucional de quien no tiene que degradar las instituciones democráticas. Y a partir de ahí, hombre, cambiar el sistema de elección de vocales del Consejo yo creo que es esencial porque nos lo exige la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción.
Bueno, yo de acuerdo con mi compañero Manu, echamos de menos que el Consejo no esté diciendo algo en estos tiempos. Lo ha dicho cuando las declaraciones o manifestaciones de nuestros políticos han sido de menor intensidad, y ahora que estamos, bueno, día sí, día también con esto, que guarden silencio, pues nos llama poderosamente la atención. Puede ser, como dice Manu, que como ahora están los bloques ideológicos del Consejo, ¿no? Los que ha nombrado el PP y los que han nombrado el PSOE, como muy evidenciados, pues como que no quieren, no se ponen de acuerdo, ¿no? Para decir algo. Pero es que es verdad que tampoco, al final sería, hombre, lo echamos de menos, pero en verdad sería una manifestación pública de que parece mal. Bueno, eso puede tener su peso de cara a lo mejor a Europa, a las instituciones europeas, que el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero en verdad, como herramienta práctica, bueno, no llegaría mucho más allá. Y en cuanto a lo de implicarnos, bueno, me voy a concernir, voy a entender lo que se concierne en mi persona. Me ha implicado, no sé, yo llevo de los últimos 12 años de mi vida, 10 he estado en la directiva de una asociación de jueces, haciendo informes, peleándome con los partidos políticos, en fin, intentando, bueno, defender desde un sitio que creía que se podía hacer aquello en lo que creo. Pero claro, presentarme a órganos o altos órganos del Estado cuando el sistema que hay que pasar es realmente el de dejarte querer por un partido o por otro partido, pues la verdad es un recorrido que ahora mismo no me apetece hacer. Entonces el día que el acceso a esas instituciones o altos cargos sea de otra forma, pues igual me lo plantearé, o igual seré ya lo suficientemente mayor como para dejar paso a otras generaciones. Pero bueno, quiero decir que yo creo que la muestra de lo que estamos aquí es que sí estamos preocupados y sí que nos implicamos y de hecho este café puede ser una muestra, ¿no?, de esa implicación. Hoy yo me he levantado a las 4:45 de la mañana para poder estar aquí sentado con vosotros a eso. Evidentemente es un coste personal mínimo, pero quiero decir que bueno, que sí que hacemos ejercicio, ¿no?, de implicarnos y tratar de por lo menos dar a conocer, ¿no?, lo que está ocurriendo. Cambiar las cosas desde dentro, que yo creo que es lo que está planteando, ¿no?, el tema. Bueno, yo creo que no siempre es posible, porque una vez llega uno a esos sitios no tiene tanta margen de maniobra para cambiarlo, pero en segundo lugar, como digo, acceder a estar dentro supone hacer renuncia a algunos principios que precisamente estamos defendiendo, con lo cual, bueno, sería muy largo a lo mejor de explicar, pero yo creo que es complicado. No sé si... Yo también estoy de acuerdo en qué hacemos nosotros y la frustración, la sensación, la impotencia que sentimos nosotros de no poder hacer nada. Un claro ejemplo es la huelga, la mierda de huelga que se hizo en julio de 3 días, que digo que fue una mierda porque se hicieron 3 días y ahora qué. El problema es que dentro de la carrera judicial también tenemos gente interesada en la política y por eso está APM y por eso está JJD. Y mientras existan esas dos asociaciones que tienen un claro componente ideológico, un claro componente, un color, porque de hecho son las únicas que son nombradas para formar parte de esos órganos, mientras exista eso nosotros no podemos hacer nada. Yo estuve asociada a Francisco de Vitoria y me fui de Francisco de Vitoria precisamente cuando votaron formar parte del Consejo General del Poder Judicial con arreglo al actual sistema. El actual sistema, cuando te nombran con un color, porque te nombra un partido político. Y yo me niego, porque yo podría ser muy independiente cuando llegue allí, pero ya estoy manchada. Estoy bajo la mácula de un color, que es lo que le ha pasado a Carlos Hugo, que se le ocurrió votar con arreglo a lo que consideraba que procedía votar, y no con arreglo al color morado que le habían metido. Y eso es un problema. Entonces... nosotros los jueces, siempre se ha dicho que los jueces somos un lobo para los jueces, nos mordemos a nosotros mismos. Esta independencia judicial de la que hacemos gala también supone que estamos solos, funcionamos solos en la soledad de nuestro despacho, y en el momento en que nos intentamos unir para algo, nunca se puede, porque de hecho la huelga fue secundada por 3 asociaciones, salió una, pero es que nos pasó exactamente lo mismo cuando nos manifestamos. Que fue la única manifestación que ha existido de jueces, que fuimos de toda España y nos manifestamos y era un gobierno del PP. Y también hubo una asociación que no entró. En este caso, la asociación que no entró es JJD. En aquella ocasión, la asociación que no entró es APM. Y mientras los jueces tengamos ese caballo de Troya dentro de la carrera judicial, no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, estamos a expensas de lo que puedan hacer los propios ciudadanos, que se quejen. Es como la policía o la Guardia Civil, tienen prohibido el sindicalismo, entonces sus derechos laborales normalmente están ninguneados. O
no los tienen en cuenta porque no pueden protestar por esos derechos laborales. Y de eso se aprovechan. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Al fin y al cabo somos 4 gatos. No hay más que 5.500 jueces en toda España. ¿Qué poder tenemos nosotros ahí? ¿Vale? Sobre nosotros pesan, siempre se ha dicho, vidas y haciendas. Sí, pero somos 4 gatos. Sí, es que somos muy poderosos en nuestro juzgado. Fuera de nuestro juzgado somos como cualquier otro ciudadano. Realmente Y dentro de esos 5.500, solo la mitad están asociados. Y de esa mitad que están asociados, hay un 15%, ¿no?, que ya tienen un color político designado, o rojo o azul. Entonces, claro, realmente el porcentaje de los que pueden hacer algo es muy pequeño, que son los asociados a Francisco de Vitoria o Foro Judicial Independiente, que es mínimo. Y eso se puede ver en los nombramientos. No hay nunca ninguno en el Consejo General del Poder Judicial de esas 2 asociaciones. No lo hay. Entonces, ¿qué pueden hacer esas 2 asociaciones? Y aún así a Francisco de Vitoria últimamente la están llamando conservadora y ultraconservadora. La respuesta es que sentimos la misma impotencia. A pesar de que los que estamos aquí nos mojamos bastante, creo yo. Si me permites, Saúl, terminamos ya. ¿Por qué ha puesto el cronómetro? Bueno, vamos a explotar. Que muchísimas gracias por haber asistido a este acto, que ha costado muchísimo trabajo organizarlo. Aquí Fernando, Teresa vienen de muy lejos, con un gran coste personal. Muchísimas gracias a Saúl, nuestro todoterreno, que lo ha moderado todo genial. Y por supuesto se va a despedir a él, no quiero usurparle el puesto. Solamente quiero hacer unas brevísimas observaciones. Miren, ¿qué podemos hacer? Pues desde hace 15 años, mi mujer y yo, a la que se lo debo todo, pues estamos en esta plataforma, que no solamente somos jueces, sino abogados, catedráticos, fiscales, ingenieros. Aquí está uno de nuestros ingenieros. Y hacemos lo que podemos, que es muy poco, pero también mucho, porque estamos rompiendo la urna de silencio. Por favor, ustedes son juristas, son gente de la calle, quédense con unas ideas muy breves y ayúdennos a difundirlas. Miren, Consejo General del Poder Judicial, muy bien, la presidenta muy buena y demás, pero siguen nombrando los cargos conforme a cuotas ideológicas. No lo toleren. Acceso a la justicia, muy bien, hay que mejorar el sistema de oposiciones, lo que queramos, pero no se puede bajar el nivel. Si ingenieros queremos a los mejores, lo mismo a los jueces. A mí lo que más me duele no es tanto que lo politicen, que me parece gravísimo, sino la circunstancia de que quieren bajar el nivel intelectual para que entre gente con menos inteligencia y menos capacidad. Eso nunca, señores, nunca. Yo cuando voy a un cirujano o cuando me monto en un avión, quiero que el ingeniero que haya diseñado el avión o el cirujano que me vaya a operar sea el más inteligente, el mejor preparado. Por la democracia, porque haya una cuota de cirujanos de derechas, otra de izquierdas, no quiero poner mi vida en peligro. Investigación judicial, muy sencillo, no vamos a entrar aquí en la estúpida polémica de si deben investigar jueces o fiscales. Tiene que investigar una autoridad completamente independiente. ¿Pero qué dicen los políticos? ¿Qué dicen muchas asociaciones judiciales? Hay que reforzar las garantías de autonomía del Ministerio Fiscal. Miren, no me tome por imbécil. El que investigue tiene que ser completamente independiente. Una investigación autónoma, como es la de la Fiscalía, autónoma, tiene que ser completamente independiente, y si es autónoma es simplemente darle la posibilidad a los políticos de que metan la mano. Y por último, tribunales de instancia. Bueno, estamos muy solos. Nos han hundido, señores, nos han hundido. Yo ahora mismo tengo un juzgado, tengo mis funcionarias, a las que le debo todo. Me dan cuenta, puedo ver los papeles. Ahora, nada, me voy a ver completamente solo. Con un programa informático, con un sistema de ventanitas, con banderitas rojas, para decirme que algo es urgente, comunicándome con Skype, con unos funcionarios a los que ni conozco. A mí el trabajo me lo preparan y me asesoran y me acompañan mi equipo, mis funcionarias. Ahora voy a estar completamente perdido. Yo estoy casi ciego, no veo nada. Todo lo voy a tener que hacer en una pantalla porque quieren prohibirnos que imprimamos. Es el mayor ataque que hayan hecho contra la justicia jamás, porque nos desvinculan de nuestros juzgados, nos estabulan a todos los jueces, incluso físicamente en un lugar aparte, nos hacen perder todo el poder que hemos tenido. Decía Fernando, somos muy poderosos en nuestros juzgados, que ahora ya no va a haber juzgados. Y esto nos han vendido. Nadie ha dicho absolutamente nada, nadie. Nos hemos encontrado con ello. Me siento traicionado, me siento humillado. De verdad, que os quiero decir, nuestros peores enemigos somos los jueces.
Lo digo con la mano en el corazón. Y por supuesto la plataforma lleva esto oponiéndose desde que salió. Yo tengo artículos escritos desde el año 2014. ¿Y quién tiene la culpa de esto, señores? ¿Este gobierno neomarxista, fascista o comunista, yo no sé lo que es? No, perdón. Esto viene de la época del PP, ¿eh? Esto viene de la época del PP. Me dan igual las derechas, me dan igual las izquierdas. Nos traicionan todos. Y una justicia independiente es simplemente el veneno para los políticos corruptos. Por eso, de derechas o de izquierdas siempre nos van a tener en la picota. Por lo tanto, señores, no les pido nada más que ayuda. Estamos muy solos, nos equivocamos. Pido perdón por todas las injusticias que pueda haber cometido. Pero les voy a decir una cosa. Mi única aspiración es cobrar a fin de mes. Pagar mi hipoteca, hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El que quiera irse de prostíbulos, ganar dinero, tener cargos internacionales, muy bien, que se vaya a la política. Nuestra aspiración es muchísimo más modesta. Eso es todo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes por haber acudido. Dicho esto, claro, esto es sociedad civil, esto que estamos haciendo aquí, en una sociedad que además nos estamos viendo cada vez más afectados por las inferencias tecnológicas y perdiendo la atención, que es tan importante, perdiendo el tiempo que nos están arrebatando, pues venirse a un desayuno para escuchar esto y tomar partido, hablar de estas cosas, pues es importante. O sea, que no nos quiten las humanidades. O sea, yo les tengo que agradecer a todos los que han venido porque realmente están haciendo algo por la sociedad, participando, escuchando, y desde luego tengo que agradecer a los jueces que han venido aquí a hablar a camisa abierta y a explicar las cosas, ¿verdad? ¿Se repetirá? Sí, repetiremos. Señor, yo creo que esto tenemos que hacerlo más. Pues ha costado, de verdad. Tenemos que vernos más. Ha costado un trabajo organizarlo inmenso. Muchísimas gracias por la paciencia. Y esto es todo, amigos. Os hemos tenido esperando con el frío un montón, pero ya que ha salido bien, mira, ni sabían que veníamos, ni teníamos la sala preparada. Pero no se cuenta eso. Esto es improvisación española. Pero bueno, muchísimas gracias. La hostelería española también hay que agradecerse. También. Es un pilar de nuestra civilización. Le hemos hecho mucha publicidad al restaurante, ¿eh?